Hace algunos años ya que se inició el camino de la transformación digital de la justicia por medio de iniciativas tecnológicas que tienen como objetivo principal aprovechar el potencial que ofrece la tecnología para poner la justicia al servicio de una ciudadanía del siglo XXI. En esta ocasión, Joaquín Sarrión Esteve, profesor de Derecho Constitucional de la UNED, y sus dos invitadas, Sonia Fernández López, procuradora de tribunales, y Cristina Benlloch Domènech, profesora titular de Sociología de la Universitat de Valencia, nos ayudan a comprender qué es la justicia digital y la digitalización de la justicia y cuáles son los desafíos a los que se enfrenta. Mi nombre es Joaquín Sarrión Esteve y soy profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED. Hoy vamos a hablar de justicia digital y de digitalización de la justicia. Soy titular de la Cátedra Jean Monnet en Gobernanza y Regulación del Área Digital, financiada por la Unión Europea, y director de la Cátedra Isaac en Derechos Individuales, Investigación Científica y Cooperación. La Cátedra Jean Monnet en Gobernanza y Regulación del Área Digital tiene como objetivo fundamental el estudio de los desafíos y oportunidades que plantea la digitalización para la regulación y el gobierno de los sistemas institucionales y de las sociedades, en la era digital que estamos viviendo. Este programa está dedicado precisamente a la digitalización de la justicia y la justicia digital, y contamos con dos personas expertas en la materia. Por un lado, tenemos a Sonia Fernández, que es procuradora de los tribunales. Además, es estudiante, doctoranda en Derecho de la Unión Europea de la UNED, con una tesis doctoral que ya ha terminado y que va a presentar sobre inteligencia artificial y robótica, proyecciones legales futuras. De tal manera que es una experta, tanto desde el punto de vista profesional, al ocuparse del ejercicio de la Procuraduría, como también desde la perspectiva del estudio y análisis de la inteligencia artificial y cómo se plantea desde el punto de vista jurídico. Bienvenida, Sonia. Hola, buenos días. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y por el esfuerzo por estar aquí en este programa. Y luego contamos también con Cristina Benlloch Domènech, que es profesora titular de Sociología en la Universidad de Valencia. Bienvenida también porque es experta en género, es experta en aspectos sociales y análisis sociológico y nos aportará la perspectiva del análisis de la ciudadanía y cómo ve la ciudadanía todo el tema y la problemática de la digitalización de la justicia. Bienvenida, Cristina, gracias. Hola, gracias, un placer. Bueno, pues vamos a empezar ya, si os parece. Yo creo que uno de los grandes desafíos de la digitalización y de lo que se puede denominar como justicia digital es cómo se está introduciendo en los procedimientos judiciales, en las relaciones ciudadano-justicia, todo el tema de la digitalización y, por otro lado, la eventual introducción de los sistemas de IA. Pero vamos a tener ocasión de hablar de todo ello. Entonces, la primera pregunta en realidad es más bien de concepto. Entonces, yo os preguntaría ¿qué es para vosotras que entendéis por justicia digital o por digitalización de la justicia? Si te parece, empezamos por ti, Sonia. Bien, pues yo pienso que esa digitalización, o sea, esa transformación digital de Administración de Justicia, pues lo que pretende hacer en principio es un organismo más cercano, más ágil, más eficaz de cara a la ciudadanía. O sea, esto lo podemos ver en el Plan de Justicia del 2030, que desarrolla una serie de proyectos que vamos a ir analizando, que son pues mejorar los servicios digitales. ¿Qué significa esto? Pues construir unos servicios públicos más personalizados, más proactivos, de calidad para los ciudadanos. Luego, disponer de un expediente judicial electrónico sostenible, que esto ya lo hemos ido viendo a nivel personal, bueno, los procuradores, abogados, todo esto, que permita una gestión pues judicial sostenible, aparte, bueno, adecuando esos recursos a las necesidades, interconectados, ecológico, porque estamos hablando de la reducción de papel, sobre todo, facilitar, por ejemplo, también la inmediación digital, el teletrabajo, porque esto, bueno, a raíz de la pandemia pues se empezó a implantar un poquillo más, pero ahora ya lo tenemos pues a la mano. Luego, pues la inteligencia artificial y la administración de justicia pues orientada al dato, o sea, se intentan desarrollar distintos casos para automatizar la gestión de los asuntos judiciales sin mermar las garantías de protección de datos y ciberseguridad, que luego ya hablaremos de algún programa que ya está en marcha en algunas comunidades, que lo que hace es borrar los datos, permite la anonimización de los datos, y entonces tú puedes utilizar cualquier resolución, cualquier cosa sin haber problemas de protección de datos. Y luego pues modernizar también las infraestructuras de los sistemas, pues las redes, el puesto usuario
y pues los mecanismos de interoperabilidad y ciberseguridad. O sea, es un resumen básico, pero bueno, yo en principio creo que es lo que la modernización de la justicia, pues basada en la inteligencia artificial, pues busca, es mejorar pues los servicios por parte de la justicia y que todo sea un poco más accesible al ciudadano y que se puedan hacer más cosas en menos tiempo. Entonces, pues más o menos es el resumen que propongo yo. Muchas gracias, Sonia. Viene muy bien porque efectivamente es una introducción a toda la problemática y ha resumido muy bien de lo que vamos a hablar durante todo el programa y de las cuestiones que importan a los ciudadanos en relación con la digitalización de la justicia y también a los profesionales, ¿no?, que trabajan en ese ámbito. Pues pasamos, si te parece, a ti, Cristina, desde tu perspectiva, desde la perspectiva sociológica, ¿qué entiendes que es la digitalización de la justicia digital y si puedes identificar los principales problemas vinculados a la misma? Para mí la digitalización de la justicia es trasladar lo que se da, como ha dicho Sonia, en el plano físico al plano digital. En relación a algunas de las cuestiones que ha planteado Sonia, creo que hay que también mirar desde una perspectiva crítica todas las implicaciones que esto tiene. Si bien algunas de las cuestiones positivas puede que estén muy claras, pues el acceso al teletrabajo es más sostenible porque implica menos desplazamientos, las personas pueden hacer las cuestiones desde casa, pero desde el punto de vista del consumo de papel, y si hay un debate en torno a si es más sostenible o no los componentes electrónicos que los componentes físicos, ¿no? Porque en realidad cada vez que accedemos a un expediente tenemos que encender el ordenador, poner en marcha una máquina. Entonces, también tiene muchas veces, cuando hablamos de lo digital, nos olvidamos que también tiene una implicación de funcionamiento y que además estamos supeditados a cuestiones como la electricidad, ¿no? Es verdad que, como hemos visto estos días, ¿no?, desgraciadamente aquí en Valencia, el papel también es sostenible de tener desgracias, pero la luz se ha caído en muchos sitios durante mucho tiempo, han estado mucho tiempo sin capacidad de acceder y eso ha paralizado el sistema. Entonces, el acceso a las nuevas tecnologías, por un lado, también plantea estas barreras de desastres con la situación ambiental que tenemos, pero también deja de lado a muchas personas que no tienen acceso a ese sistema digital. Yo creo que de momento no toda la ciudadanía está preparada para ese salto a la digitalización. Quizás en los próximos años sí. Pero cuando hablamos de nativos digitales y sobreentendemos que estas personas están formadas en el acceso a las nuevas tecnologías, creo que damos por sobreentendidas muchas cuestiones. Pero yo creo, al fin y al cabo, desde un punto de vista más sociológico, que al final lo que hacemos con la justicia digital es trasladar la burocracia del plano físico al plano electrónico, con unas ventajas y unas desventajas diferentes en función si analizamos desde una perspectiva de la justicia tradicional y con unas ventajas y unos inconvenientes que tiene la justicia digital. Pero yo creo que podemos entrar más adelante sobre el debate, si os parece. Muchas gracias, Cristina. Has identificado, de hecho, una de las cuestiones que yo quería plantear como siguiente pregunta dentro de los diferentes desafíos que has identificado, que también sirven como resumen de introducción de lo que vamos a hablar a lo largo del programa desde la perspectiva sociológica, y es precisamente la cuestión que has apuntado en relación con las habilidades y competencias. Entonces yo quería preguntaros a las dos sobre la posible existencia de brecha digital. Por un lado, a Sonia desde la perspectiva de los profesionales, desde la perspectiva de las personas que trabajan en la justicia, en el sector justicia, por el tema de las capacidades y las habilidades para el uso de las innovaciones tecnológicas y de lo digital. Puede existir cierta brecha, quizá generacional, quizá de otro tipo. Y por otro lado, a ti también, Cristina, desde el punto de vista sociológico, más en general en relación con la ciudadanía. Entonces, si te parece, Sonia, ¿tú crees que existe brecha digital en lo que es la relación con la justicia y dada la digitalización y la necesidad de habilidades digitales? Sí, por supuesto. O sea, todavía la hay porque tenemos que salvarlas. O sea, hay que intentar solventar las pequeñas brechas. Son pequeñas porque, son salvables. Y entonces se ha propuesto, o sea, con el nuevo Real Decreto Ley que ha salido hace poco, el 6/23 de medidas de ciencia digital y procesal para el Servicio Público de Justicia, entre las cosas que se proponen, las relaciones con la administración de las empresas por vía telemática, los particulares no lo obliga, o sea, no existe la obligación todavía, pero, por ejemplo, por primera vez se protege a los más mayores. O sea, lo que indica el Real Decreto es que las personas de más de 65 años o las que lo soliciten, pues se van a hacer los ajustes necesarios para garantizar la participación de ellos en los procesos que tenemos judiciales en condiciones de igualdad. ¿Qué significa? Pues significa, por ejemplo, lo que protegen es que personas con más de 80 años, por las adaptaciones estas se realizarán de oficio. O sea, lo que se pretende es que el propio tribunal
adapte el lenguaje para que ellos puedan comprender el lenguaje que sea más sencillo, más claro y accesible. O sea, esto es lo que está proponiendo el Real Decreto 6/23. Entonces, aparte de los avances y todo eso que vamos haciendo, pues yo creo que es viable, o sea, es viable porque va a permitir una mayor comprensión de la justicia, de los términos judiciales, que son complejos muchas veces, de los que estamos a pie de calle, o sea, entre abogados y procuradores no hay problema, pero sí que hay problema con las personas de a pie, porque no te comprende, o sea, en el momento que tú estás hablando con una persona de la calle tienes que explicarle las cosas con un lenguaje claro y sencillo, que ellos no entienden lo que es un auto, una providencia, lo que nos han dictado, lo que dice el magistrado muchas veces en las sentencias. Entonces, se pretende romper esa brecha desde este punto de vista, que la hay, sí, que seguirá habiéndola, sí, porque eso es dificultoso, o sea, solo los que han estudiado Derecho pues pueden comprender un poco y muchas veces sí aún cuesta. Luego también hay lo de la carpeta justicia, que los ciudadanos, pues por ejemplo, que justifiquen un interés legítimo y directo para poder acceder al expediente, a la carpeta de justicia, se le podrá facilitar pues el acceso. O, por ejemplo, esto podrán ver, por ejemplo, el acceso al TEJO, al tablón judicial, al judicial único. Y luego el expediente judicial electrónico, que nos ha venido muy bien, porque muchas veces las resoluciones vienen sin parte de la documentación y tú accedes al expediente digital y ya lo sacas de allí. Entonces, yo creo que esto de mejorar los servicios digitales para que sean proactivos y de calidad, que sean más personalizados y que sean inclusivos para unos servicios públicos inclusivos, o sea, se está mejorando y se está valorando. Lo que pasa es que es complicado porque no funciona para todas las comunidades al mismo tiempo, ni se implementan los mismos sistemas en todas las comunidades. Por ejemplo, está el sistema de la anonimización de documentación y clasificación de documentos, que por ejemplo, a Cataluña aún yo no lo he visto, o sea, todavía no lo tenemos. O sea, ahora, por ejemplo, el decreto el Real Decreto 6/23 proclive a que se hagan los juicios telemáticos y tenemos muchos problemas porque pedimos juicios telemáticos y los sistemas no tienen viabilidad para poder hacer celebración telemática. Entonces, nos dicen que sí, que el Real Decreto admite esto, pero que los sistemas no permiten o no están adaptados suficientemente como para permitir una buena conexión. Y tenemos muchos jueces o magistrados que no son a favor, no van a favor. Si es una audiencia previa, sí, porque la audiencia previa son 5 minutos y tú lo haces en, pues sí, proposición de pruebas, se admite, no se admite y tiramos para juicio. Y entonces eso es sencillo, no hacen falta partes y tal. Pero luego cuando es más complejo, cuando ya empiezan a intervenir más partes, o sea, por ejemplo, un juicio, o sea, el Real Decreto 6/23 permitía los procedimientos orales de desahucio, permitía que se pudieran hacer por vía telemática, y esto es un poco complicado porque, claro, vienen las partes a declarar, cuando hay declaraciones de testigos, no sé cuánto, e incluso tanto los procedimientos civiles como los procedimientos penales, pues es un poco complejo por esto, porque no siempre se cumplen. O sea, se pueden vulnerar los derechos a la hora de hacer las declaraciones y muchas veces no tienen cómo justificar o no están en un hábitat adecuado lo suficientemente como para garantizar la eficiencia y la viabilidad de esos derechos. Entonces, siempre hay brechas, hay pequeñas brechas que yo creo que con los años iremos subsanando y luego, claro, que apliquen todos los sistemas que están poniendo en marcha, pero a nivel estatal, porque hay comunidades que los tienen, incluso dentro de una misma comunidad hay juzgados que sí que tienen la viabilidad. O sea, en Barcelona podemos pedir las telemáticas todos los días. Por ejemplo, en el 50 y el 50 bis, que se hacen los juicios, las audiencias previas de cláusulas abusivas, sí que tenemos la mayoría que son telemáticas, o las podemos pedir telemáticas tanto abogados como procuradores, pero tenemos algún juez que no lo admite, entonces tienes que ir allí y hacer tus juicios allí presencialmente de 2-3 minutos, que no son mucho más, porque es documental por reproducida y vamos a sentencia. Entonces, claro, o sea, yo creo que sí, que hay una brecha, que la brecha aún nos tardaremos igual, pues 5 años o así, digo yo, o sea, me lo imagino, por los juzgados que yo conozco, por cómo trabajamos y por cómo lo ve el procurador, desde mi punto de vista, que estamos dentro del sistema de justicia, dentro de lo que cabe. Yo creo que tardaremos unos 5 años en que toda España pues tenga una viabilidad, porque, por ejemplo, la notificación personal a las empresas que se hace por vía mail, o sea, que ellos tendrán que aportar un mail para poderse notificar, esto no es viable todavía, o sea, tenemos que hacer los emplazamientos, bueno, el procurador puede pedirlos igualmente para hacerlos personalmente, pero aparte de eso el juzgado, el auxilio, tiene que hacer muchos emplazamientos a empresas porque todavía no hay la comunicación como hay en Hacienda. O sea, nosotros, la justicia no tiene la eficiencia de Hacienda. Si fuéramos Hacienda, si el sistema fuera Hacienda, estaríamos a 3.000 años, pero todavía no hay el sistema tan adaptado y tan eficiente como el de justicia. Hacienda te envían la notificación y ya la tienes, o sea, pueden notificar personalmente tanto particulares como
a empresas sin problema ninguno. Nosotros todavía no lo tenemos. Entonces, eso genera mucho retraso, porque, por ejemplo, un procurador puede hacer la notificación, te dan 3 días para devolver la notificación cumplimentada, notificación personal a la parte. Entonces, se agilizan los procedimientos por a lo mejor 2-3 meses, en lo que tarda el juzgado en acordarlo y en lo que el auxilio envía y hace el emplazamiento. Entonces, ahí sí que podemos los procuradores pues agilizar 2 o 3 meses los procedimientos, pero la brecha digital todavía es enorme. Estamos empezando a cubrir y hay muchos procesos nuevos para mejorar. Hay muchas propuestas fantásticas, pero que todavía no están en marcha. O sea, no están en marcha porque no se puede, no se da implementado a todas las comunidades lo mismo. Y también tenemos que partir de la base que no todas las comunidades tienen el mismo sistema de intranet para trabajar. O sea, nosotros tenemos el Justicia y hay el Justicia y el SNET. Entonces, para presentar los escritos para Madrid o otras comunidades, tienes que ver qué programa utilizan para poderlos presentar. Entonces, ahí también estamos un poco en cada maestrillo su librillo. Entonces, bueno, pues este es mi punto de vista. Muchas gracias. Bueno, has planteado muchos temas interesantísimos, ¿no? Incluyendo el tema del déficit y falta de financiación, ¿no? de la justicia, que entre otras cosas se manifiesta en los problemas para poder implementar adecuadamente los sistemas tecnológicos, ¿no? Y luego has planteado otro problema vinculado, pero que es diferente, que es el tema de la fragmentación y de la diferencia de sistemas, dado que la administración de la Administración de la Justicia es competencia autonómica, con lo cual, efectivamente, pues cada comunidad autónoma puede haber desarrollado diferentes tipos de sistemas de digitalización, ¿no? El problema que eso se plantea pues para los procuradores, los abogados que actúen en diferentes ámbitos territoriales de la jurisdicción española, ¿no? E incluso para los propios jueces también, porque depende de dónde estén trabajando. A lo mejor un año están trabajando en una comunidad autónoma, otro año se trasladan, o a los 5 años se trasladan a otro juzgado situado en otra comunidad autónoma, y luego lo que tienen que conocer, las habilidades que tienen que adquirir son diferentes, ¿no? Con lo cual se pueden plantear ahí muy diferentes problemas, sobre todo pues si pretendes trabajar en distintos ámbitos territoriales, ¿no? No sé cuál es tu perspectiva, Cristina, sobre el tema de la digitalización y la brecha en concreto, sobre todo generacional, si ves que puede haber brechas de perspectiva, sobre todo de los ciudadanos, en el acceso a la justicia y las habilidades digitales que se tienen, brecha generacional, brecha ciudad, ámbito rural, brecha también en su caso de género. Yo creo que lo que ha comentado sobre la accesibilidad del lenguaje no creo que sea una cosa de edad únicamente. Yo creo que el lenguaje jurídico es por sí complejo. En sociología había un autor que se llamaba Bourdieu que decía que los sociólogos no podíamos hacer un lenguaje complejo porque nuestra disciplina intentaba explicarle a la gente lo que ocurría en la realidad. Entonces yo creo que el derecho también tendría que darse un poco cuenta de eso y no creo que justamente eso sea una brecha generacional, porque en realidad el lenguaje técnico jurídico no lo comprendemos todos de la misma manera. Entonces esa cuestión sí que se la debería plantear. No creo que tenga que ver exactamente con lo que estamos planteando, pero creo que sí, ya que ha salido, sería una cuestión a plantearse también por el derecho, que hay algunos términos que sí, que son necesarios, pero luego a la hora de poder que la gente comprenda, igual que, como ha dicho Sonia, ¿no? Que Hacienda llega porque al final lo que el Estado también necesita es recaudar, que llega. No obstante, las notificaciones de Hacienda sí son eficientes, pero bueno, si no llega la notificación o la persona no tiene los medios telemáticos para acceder a ella, simplemente si es una multa, Hacienda coge el dinero y corre, ¿no? Y se va. Aquí existen varias cuestiones que creo que hay que tener en cuenta. Que una cosa en realidad son los planes y las ideas, el desarrollo jurídico de una norma, ¿no? Y cuál es, desde un punto de vista formal, cómo se desarrolla y luego cómo se aterriza todas estas cuestiones, que yo creo que también lo ha apuntado Sonia, ¿no? Que al final muchas veces se hace legislación pensando en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, que son grandes núcleos con una gran dotación de recursos, de medios, de conectividad a Internet, pero la realidad es que en el mundo rural el 20% de la gente no utiliza Internet de forma cotidiana. Entonces, si esas personas no utilizan Internet de forma cotidiana, no les puedes obligar, no puedes hacer que se desarrolle todo en el mundo virtual. Yo creo que ahí además hay una serie de vulnerabilidades que todavía hay que salvar, y es qué pasa con la seguridad de los datos. Hace nada han dicho que han robado los datos de no sé cuántas personas, los han hackeado, al final somos vulnerables. Luego hay una cuestión que tiene que ver con la edad, que sí que se va a salvar, ¿no? 5 años, ha dicho Sonia, ella no lo ha dicho por la edad, pero bueno, es verdad que hay una proporción de la población que por cuestión de edad pues se va a ir de la pirámide, y entonces los que nos vamos incorporando a estas edades
finalmente tenemos las habilidades digitales o bien porque nos hemos socializado con la digitalización o bien porque les ha quedado en su ámbito laboral. Pero aquí hay algunas cuestiones dificultosas, pero no solo con el ámbito de la justicia, sino también con el entorno digital. Y es que las notificaciones de Hacienda muchas veces llegan a las empresas porque no son las propias empresas quienes gestionan sus cuentas, sino que son unos terceros, la agencia, pues son gestorías, grupos de personas que gestionan las cuentas porque las trasladan a otra persona, porque si tuvieran que, quizás las propias empresas, microempresas, el 99% de las empresas en España son pymes, no acceden a los medios digitales tampoco. Entonces, ahí se plantean una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de aterrizar las normas. Llevamos mucho tiempo hablando de los planes de digitalización, pero la digitalización, aunque ha avanzado, y es verdad que en los últimos 15 años España se ha puesto a nivel europeo, pero todavía la brecha digital existe en el ámbito territorial y en el ámbito de la edad. No tanto en el ámbito de acceso por sexo, donde no existe esa brecha de acceso, otra cosa son las brechas de uso, pero yo creo que sí que es importante que, igual que cuando estábamos desarrollando teorías, los sociólogos en el siglo XIX estábamos pensando siempre desde un punto de vista del occidente. Yo creo que muchas veces cuando estamos desarrollando cuestiones que tienen que ver con la digitalización, primero estamos partiendo de que es una obligación para el ciudadano que tenga que pasar por el área de la digitalización. Y como yo siempre me pongo en plan cartista aquí, a mí me parece un avance, pero no creo que todas las personas hayan de pasar. Igual que no podemos obligar a todo el mundo a que utilice el coche de determinados medios de transporte, pues quizás tampoco deberíamos obligar a la gente a que utilice estos medios de comunicación con la administración, porque quizás para el administrador que tiene un punto de vista muy amigable con la administración digital, no todo el mundo tiene ese punto de vista tan amigable, igual que nosotros mirábamos a las personas que estaban en otro sitio y decíamos que estaban menos desarrollados y que estaban en un punto de vista evolutivo inferior porque no utilizaban los medios de trabajo que nosotros teníamos. Entonces, muchas veces, desde ese punto de vista de la fascinación por la tecnología, la administración deja mucha gente atrás porque considera que esto es la modernización, pero el desarrollo tecnológico no siempre es bueno por sí, la tecnología no siempre es buena de por sí, y creo que tenemos que reflexionar en torno a quiénes estamos dejando atrás en este momento, no si dentro de 5 años podremos o no llegar a ese punto, sino que es bueno que quizás que podemos estar haciendo las cosas desde cualquier punto. Al final puede dejar en un tiempo hacer que haya unas fuerzas centrífugas de unos pocos a otros precisamente por esas facilidades que tienen determinadas zonas y entonces al final se empiezan a entrelazar en discursos contradictorios, la despoblación frente a la tecnologización, frente a la adaptación del recurso. Y yo creo que ahí es un debate bastante importante que habría que tener, quizás no ahora, pero sí en un momento, sobre cómo estamos construyendo pues algunas cuestiones en el ámbito de la justicia, pero no solo de la justicia, de la política y otras cuestiones que nos afectan directamente porque es nuestra relación con el Estado. Muchas gracias, Cristina, también por la reflexión que has realizado sobre la brecha digital, las diferencias tanto generacionales como también de ámbito urbano, ámbito rural, con las innovaciones tecnológicas, ¿no? Que yo creo que son muy importantes, como has apuntado, ¿no? Yo quería preguntaros también sobre otra cuestión que está en el fondo. Sonia lo ha apuntado al inicio de su intervención, ha salido y está, ¿no? En el fondo es como el elefante en la habitación, ¿no? La inteligencia artificial y cómo puede suponer una revolución, una transformación total de los procesos ya de digitalización que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, la inteligencia artificial, no hay hoy en día aún un concepto totalmente consensuado de lo que es o qué podemos entender como inteligencia artificial. Es verdad que la nueva norma de la Unión Europea, el reglamento de la Unión Europea, o llamada Ley de Inteligencia Artificial, introduce un concepto más o menos abierto, flexible, de sistemas, en plural, de inteligencia artificial, con toda la intención, creo yo, precisamente para englobar diferentes realidades en lo que podemos denominar como inteligencia artificial, siempre que tengan cierta autonomía y pueda, a través de unos inputs, proporcionar algunas soluciones o ayudar a crear soluciones, ¿no? A construir o a desarrollar cosas, ¿no? Es un concepto bastante amplio el que utiliza la nueva norma, pero no es un concepto pacífico. Entonces yo quería preguntaros, por un lado a ti, Sonia, desde la perspectiva jurídica, de la perspectiva normativa, sobre todo porque bueno, tú eres una profesional que trabaja en el ámbito de los tribunales y además pues has hecho una tesis, ¿no? Sobre IA y robótica y las proyecciones legales futuras. Entonces quería preguntarte tu opinión sobre cómo esta nueva normativa y en particular además los propios sistemas de IA que se están introduciendo y que pueden ayudar de alguna manera al ámbito de la toma de decisiones en el ámbito judicial. ¿Qué perspectiva tienes? Sonia, adelante. Vale, gracias. Sí, hacer mención solo a una pregunta que nos quedará como índice final.
que era una intervención que hizo Manuel Olmedo, que fue secretario de Estado, el secretario de Estado de Justicia, inauguró el Data Forum de Justicia este año, en 2024. Entonces, él no solo enumeró en su intervención los avances que logró, sino que hizo dos preguntas, o sea, las preguntas eran hasta qué punto la tecnología puede y debe transformar la justicia, y la otra era cuáles son los riesgos y beneficios de esa digitalización. Entonces, la dejo ahí porque creo que es algo que nos queda abierto, o sea, algo que tendremos que estudiar con el paso del tiempo y todo esto. Entonces, aparte de eso, en relación a la pregunta, pues yo creo que la estrategia esta de la inteligencia artificial, que está como estructurada en torno a tres ejes, que son fortalecer el despliegue de la IA en toda la economía. O sea, el Ejecutivo está apostando por reforzar las capacidades para hacer frente pues a una demanda creciente de productos y servicios de inteligencia artificial en todos los ámbitos. Y después, facilitar la aplicación de la IA pues en el sector público y privado. Se pretende que llegue a prestar servicios pues a los ciudadanos y servir pues como un catalizador del cambio en el sector privado, ¿vale? Y después, pues por último, es fomentar una IA que sea transparente, responsable, humanística, ética, que esto Cristina hablará mejor que yo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que alcanzar un amplio grado de consenso social sobre los usos de la inteligencia artificial, los límites que tiene y la forma de interactuar la inteligencia artificial entre las personas y los desarrollos de la IA. Entonces, en España, por ejemplo, a través de la agencia esta de supervisión de la IA, que es la ESIA, que se creó en el 2023, se aspira, lo digo así, a liderar ese uso de la inteligencia artificial que sea responsable, seguro y ética. ¿Cómo se utiliza en justicia? Pues van evolucionando, o sea, va habiendo varias evoluciones en distintos ámbitos, que puede ser, por ejemplo, en los medios alternativos, por ejemplo, el CIRAG, que es el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia. Esto hace poquito se permitió a jueces y fiscales, pues con petición expresa, con el perfil de acceso, poder acceder ellos al CIRAG, porque ellos no podían acceder al CIRAG. ¿Y qué permite esto? Pues que el acceso directo a estos registros permite el acceso directo a los registros centrales. Entonces ellos pueden obtener por los antecedentes penales o el historial penal de cualquier persona, consultar los antecedentes penales de un nacional de la Unión Europea. Entonces, claro, esto agiliza muchísimo el sistema de justicia. Y los MAS, por ejemplo, los MAS también, pues todavía se está hablando, que todavía en las anteriores enmiendas que se propusieron antes al decreto al Real 6/23, había muchas propuestas en relación a los MAS, pero después cuando salió el 6/23 no hubo mención. Supongo que harán una legislación especial accesoria, o sea que irán poquito a poco. Sí que se han cambiado muchas cosas, como los juicios telemáticos, que se ha apostado por ellos, las relaciones de las empresas, de los particulares y las empresas con la administración, las atenciones a mayores que ya hemos hablado, la carpeta justicia, el expediente judicial electrónico, y luego por último pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también se ha elaborado algún reglamento y alguna directiva, que lo tengo por aquí para mencionar, que el reglamento es el 2023/2844 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de diciembre del 2023, que es sobre la digitalización y la cooperación judicial y el acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos jurídicos en el ámbito de la cooperación judicial. Y este reglamento y la directiva, que es la 2023/2843, que también es de 13 de diciembre, lo que pretenden es mejorar la eficiencia y efectividad de los procesos judiciales y facilitar este acceso a la justicia mediante la digitalización de los canales de comunicación que ya hay. O sea, que ya hay. Es como para conectar los canales de comunicación entre los distintos países. Y entonces lo que permitirá es reducir los retrasos y todo esto. Muchas gracias. Y Cristina, el mayor reto que para ti supone la inteligencia artificial en este ámbito. Para mí el mayor reto es algo que apuntaba Sonia, que es que la gente comprenda para qué sirve y qué se utiliza. Yo creo que es fundamental, que me parece todo todavía que se está introduciendo de forma muy opaca la inteligencia artificial en estos procesos, y creo que en lugar de ser una herramienta útil, va a generar mucha controversia y va a hacer que la gente aún desconfíe más de la justicia de lo que ahora se está desconfiando. Eso es para mí el mayor reto, o sea, conseguir que la gente entienda cómo se utiliza, para qué se utiliza, y que se vea como una herramienta útil por parte de la sociedad y que no sea un distorsionador de la imagen de la justicia para la sociedad. Para mí eso es fundamental. De acuerdo, pues muchas gracias a las dos, Sonia y Cristina, por vuestra participación en el programa. Yo espero que haya sido de interés esta reflexión sobre la digitalización de la justicia digital. Haremos otros programas, otras ediciones dedicadas
a este tema. Desde la Cátedra Jean Monnet en Gobernanza y Regulación en el Área Digital nos interesa reflexionar sobre estas cuestiones. Agradezco vuestra participación y agradecemos la financiación de la Unión Europea, aunque hay que advertir que no son imputables nuestras opiniones en ningún caso a la Unión Europea ni a sus instituciones. Muchas gracias y espero que haya sido de interés para las personas que nos estén escuchando. Muchas gracias. Muchísimas gracias.